¿Qué tal, amigos? Esto es Narcos Sombras. Vamos con la historia. Hay cosas que un hombre nunca debería contar. Secretos que se llevan a la tumba porque revelarlos es firmar tu sentencia de muerte y la de todos los que alguna vez confiaron en ti. Pero yo ya estoy viejo, cansado y encerrado en una celda americana donde cada día se siente como un siglo. Ya no tengo miedo porque ya no tengo nada que perder. Pasé más de 40 años en esto y nunca pisé una celda mexicana. Nunca me pusieron las esposas en mi tierra. Nunca me traicionó nadie hasta el final porque yo sabía algo que los demás narcos nunca entendieron. El verdadero poder no está en las armas, ni en la cocaína, ni en cuántos sicarios tienes bajo tu mando. Está en saber quién manda de verdad, quién firma los papeles, quién da las órdenes desde los escritorios con aire acondicionado. Y cómo hacer que esa gente te necesite tanto que no puedan traicionarte sin destruirse a sí mismos. Me llaman el Mayo, Ismael Zambada García, para los documentos oficiales que nunca me importaron. Y durante décadas fui el hombre invisible que movía los hilos del país más corrupto del continente. El hombre que todos los políticos conocían, pero ninguno admitía haber visto jamás. No necesité ser el más violento como los Zetas o los Beltrán Leiva. No necesité aparecer en narcocorridos ni en las portadas de los periódicos como El Chapo. Fui el más inteligente, el más paciente, el que entendió que este negocio no se trata de cuántas balas disparas, sino de cuántos políticos tienes en tu nómina. Y ahora que todo se derrumbó, que me entregaron como a un perro viejo que ya no servía para cazar, voy a contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Como compré a México entero, gobernador por gobernador, general por general, juez por juez, hasta construir un imperio que no era mío, sino de todos ellos también. Nací en El Álamo, Culiacán, Sinaloa, el 1 de enero de 1948. Aunque ese dato nunca me importó, porque en el rancho no celebrábamos cumpleaños, un pueblo perdido en la sierra, donde la miseria era tan profunda que el hambre dolía más que cualquier bala y la muerte era más común que la alegría. Mi padre Emilio Zambada sembraba maíz y frijol en tierras que no eran nuestras, trabajando de sol a sol para un patrón que nos pagaba con migajas. Mi madre Modesta García hacía tortillas a mano para vender en el pueblo, caminando 3 horas bajo el sol para ganar unos cuantos centavos que apenas alcanzaban para el aceite y la sal. Éramos 11 hermanos en total, 11 bocas hambrientas en una casa de adobe con piso de tierra y techo de lámina, que en verano era un horno y en invierno dejaba pasar el frío hasta los huesos. La mayoría de mis hermanos no llegó a adulto y esa es la pura verdad de la sierra sinaloense que nadie cuenta cuando hablan del narco, como si fuera una elección de maldad. Murieron de diarrea, de fiebres que nunca supimos que eran, de infecciones que con un antibiótico se hubieran curado, pero que para nosotros eran sentencias de muerte. Yo vi morir a mi hermano menor, Francisco, de disentería cuando él tenía 4 años y yo 6. Lo vi retorcerse 3 días completos en un petate sucio, llorando por agua con la piel pegada a los huesos y los ojos hundidos como calavera. Mi madre rezaba el rosario y mi padre salía a emborracharse porque no soportaba verlo. No teníamos ni para llamar al curandero del pueblo vecino, mucho menos para un doctor. El niño se fue apagando como una vela hasta que una madrugada ya no respiró más. Lo enterramos en una caja de madera que mi padre hizo con tablas viejas. No hubo cura ni misa ni nada, solo un hoyo en la tierra dura y seca. Desde ese día supe 2 cosas con claridad absoluta. Que la pobreza no era destino, sino una trampa diseñada para mantenerte ahogado toda la vida. Y que si no hacías algo drástico, si no rompías las reglas del juego, te ibas a morir igual que mi hermano, sin nombre y sin importarle a nadie. La pobreza te mata lento o te mata rápido, pero siempre te mata. Yo decidí que no iba a morir pobre. Iba a morir de viejo, con dinero, con poder, con mis hijos estudiados y mi familia protegida. No me importaba cómo.
A los 15 años ya trabajaba con contrabandistas que cruzaban mercancía de Estados Unidos. Empecé cargando bultos. Luego cuidando bodegas, después coordinando cruces, whisky, cigarros, electrodomésticos, lo que fuera. Era poca cosa comparado con lo que vino después, pero ahí aprendí lo más importante de toda mi vida, que las autoridades no eran el enemigo como nos enseñaban en la escuela. Eran socios potenciales. Solo había que saber cuánto pagar y a quién pagarle primero. El primer judicial que compré tenía como 30 años y una familia grande que mantener con un sueldo de mierda. Se llamaba Rubén. No voy a dar su apellido porque tal vez sus hijos todavía viven. Le di 500 pesos, que en ese tiempo era mucho dinero, solo para que nos avisara cuando iban a revisar la carretera de Mazatlán. Él aceptó sin pensarlo 2 veces y cuando cumplió le di otros 500. Así durante 6 meses, hasta que él mismo vino a ofrecernos más información sin que se la pidiéramos. Nos daba los movimientos de sus compañeros, las órdenes que recibían de la capital, los nombres de los que no se podían comprar. Ese hombre me enseñó algo fundamental, que todos tienen un precio. Absolutamente todos. Unos lo cobran en dinero, otros en favores, otros en protección para su familia. Pero todos, en algún momento, cuando la presión es suficiente o la oferta es irresistible, cruzan la línea y una vez que la cruzan, ya son tuyos para siempre. En los 70 el negocio cambió completamente y la Sierra de Sinaloa se convirtió en el centro del mundo para un producto que ni siquiera sabíamos que existía años atrás. La marihuana se volvió oro verde con la demanda gringa que crecía cada año. Y luego llegó la goma de opio que los campesinos aprendieron a cultivar entre los pinos y los robles de las montañas. Sinaloa siempre fue tierra de sembradores rudos, gente que sabía trabajar la tierra con las manos desnudas. Pero ahora sembrábamos algo que valía 1000 veces más que el maíz o el frijol. 1 kilo de goma valía lo que 100 costales de maíz. Era una locura y todos querían entrar al negocio. Yo no fui el primero ni el más importante al principio. Pedro Avilés Pérez, el León de la Sierra, ya dominaba las rutas aéreas con sus avionetas que cruzaban la frontera como fantasmas. Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, estaba construyendo el imperio que unificó a todos los grupos y creó el primer gran cartel de México. Yo solo era un operador en ese tiempo, un tipo que sabía moverse sin hacer ruido, que entregaba mercancía a tiempo y nunca causaba problemas. No quería reflectores, no quería fama, quería dinero y seguridad, pero vi algo que ellos no vieron o no quisieron ver, que todo eso iba a explotar tarde o temprano, que los gringos iban a empezar a presionar al gobierno mexicano cada vez más fuerte, que iban a exigir capturas y decomisos para sus titulares de periódico y que el gobierno mexicano iba a necesitar chivos expiatorios para entregarles. Alguien tenía que caer para que el circo siguiera funcionando. Así que mientras los demás se peleaban por territorios y plazas, por quién controlaba Tijuana o Juárez o Nuevo Laredo, yo me dediqué a otra cosa completamente diferente, a comprar protección en serio, a volverme indispensable no para los narcos, sino para los que mandaban de verdad, los políticos. No quería ser el capo más famoso de México, quería ser el que nunca caía y para eso necesitaba ser invisible. La estrategia era simple, pero requería paciencia y visión de largo plazo que la mayoría de los narcos no tenían porque pensaban en el dinero rápido y la violencia inmediata. Yo pensaba en décadas. Cada político que ayudaba a ganar una elección era una inversión. Cada comandante que ponía en su puesto era una póliza de seguro. Cada juez que nombraban con mi recomendación era una pieza más de mi escudo y funcionó mejor de lo que imaginé porque resulta que los políticos mexicanos son más corruptos y más fáciles de comprar que cualquier narco. Un narco, al menos tiene códigos retorcidos de lealtad y honor. Un político solo tiene ambición y la ambición se compra con dinero, con poder, con la promesa de más de ambas cosas. Durante los 80 construí una red que abarcaba desde presidentes municipales hasta secretarios de Estado. No todos me conocían personalmente.
De hecho, muy pocos me vieron la cara alguna vez. Pero todos sabían quién pagaba sus campañas, quién garantizaba su seguridad. ¿Quién podía destruirlos si se pasaban de listos? Miguel Ángel Félix Gallardo cayó en 1989 y esa captura marcó el fin de una era y el inicio de otra, mucho más violenta y fragmentada. El cartel que él había unificado se rompió en pedazos. Tijuana quedó para los hermanos Arellano Félix, que eran violentos y ambiciosos, pero desorganizados. Juárez fue para Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, que era inteligente y visionario, pero demasiado ostentoso. Y Sinaloa quedó para nosotros. Joaquín Guzmán lo era, el Chapo, y yo. Joaquín era todo lo que yo no era y eso fue lo que hizo que funcionáramos tan bien durante tanto tiempo. Él era ambicioso, violento cuando hacía falta, carismático con la gente, un líder nato que inspiraba lealtad fanática en sus hombres. Quería ser leyenda viva, quería que cantaran corridos con su nombre. Quería que todo el mundo supiera quién era el Chapo Guzmán. Yo era exactamente lo contrario en todo sentido. Prefería la sombra más oscura, el anonimato total, que nadie supiera mi nombre fuera del negocio. Él quería los reflectores y yo le dejaba tenerlos con gusto porque mientras las cámaras lo seguían a él, yo podía trabajar en paz construyendo la verdadera estructura del cartel, la que no se veía, pero que sostenía todo. El Chapo era la cara visible, el enemigo público, el que salía en las noticias y en los programas de televisión. Y eso le encantaba, le gustaba el poder que se veía, que se sentía, que se ostentaba. Mientras tanto, yo construía la red de políticos, generales, gobernadores, empresarios y banqueros, que sostenía todo el aparato, la que permitía que siguiéramos operando, sin importar cuántas veces capturaran al Chapo o cuántos titulares de periódico hicieran con su nombre. Porque entendí algo fundamental que me llevó décadas aprender, pero que una vez que lo aprendes cambia todo. En México el narcotráfico no existe sin el Estado. No es que convivan como dos entidades separadas que a veces se tocan. Son exactamente lo mismo. El narcotráfico es una extensión del Estado mexicano y el Estado mexicano es socio mayoritario del narcotráfico y quien controla al Estado controla el negocio entero. Los años 90 fueron la época dorada del cártel de Sinaloa y de México en general para nuestro negocio. Carlos Salinas de Gortari era presidente de la República y estaba vendiendo el país al mejor postor con su proyecto de modernización y apertura económica. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá se firmó en 1994 y para nosotros fue como ganar la lotería. De repente había miles de camiones cruzando la frontera todos los días. Contenedores de mercancía que era imposible revisar todos. Un flujo comercial tan grande que nuestros cargamentos se perdían en el volumen como gotas de agua en el océano. Era perfecto. Más comercio significaba más cruces, más rutas, más posibilidades, más dinero. Pero también significaba que necesitábamos protección al más alto nivel del gobierno federal, no solo de gobernadores o comandantes locales. Necesitábamos que nos dejaran trabajar desde Los Pinos, desde la Secretaría de Gobernación, desde la Procuraduría General de la República. Y ahí entré yo con mi libreta de contactos y mis maletas de dólares. No fui yo quien tocó las puertas de Los Pinos, fueron ellos los que vinieron a buscarme a través de intermediarios. Y eso es algo que la gente nunca entiende cuando habla del narco, como si fuéramos extraterrestres que invadimos México. El sistema nos necesitaba tanto como nosotros lo necesitábamos a él. Los políticos del PRI necesitaban financiamiento para sus campañas millonarias y el dinero del erario no alcanzaba o no querían usar el dinero del erario porque dejaba rastro. Necesitaban dinero en efectivo, limpio en apariencia, imposible de rastrear. Necesitaban control sobre zonas conflictivas donde otros grupos criminales amenazaban la estabilidad. Necesitaban proyectos de infraestructura que se pudieran inflar para justificar gastos y meter dinero sucio. Y nosotros teníamos todo eso y más.
Teníamos el efectivo que necesitaban. Teníamos el control territorial que les garantizaba votos. Teníamos las constructoras fantasma que les permitían lavar millones. Así que hicimos un pacto de caballeros que duró décadas. Ellos nos dejaban trabajar tranquilos y nosotros les dábamos estabilidad política y económica. Nada de masacres espectaculares, nada de escándalos mediáticos, nada de violencia que asustara al turismo o a los inversionistas extranjeros. Todo discreto, todo funcional, todo bajo control. Y funcionó también durante tantos años que México presumía de ser un país en paz mientras nosotros movíamos toneladas de cocaína colombiana hacia Estados Unidos. Las estadísticas de homicidios eran bajas comparadas con Colombia o con lo que vino después en México. La economía crecía, el turismo florecía, los inversionistas llegaban y nadie quería ver que todo eso se sostenía sobre un pacto de sangre entre el narcotráfico y el Estado. Salinas lo sabía, Zedillo lo sabía después. Fox lo supo cuando llegó. Calderón lo supo y decidió romper el pacto por razones que nunca entendí del todo. Peña Nieto lo supo y volvió al viejo acuerdo. Todos lo sabían, todos cobraban, todos eran parte del sistema y los que no querían entrar, los que querían ser héroes y limpiar México, terminaban muertos o exiliados o destruidos políticamente antes de poder hacer nada. Porque el sistema se protege a sí mismo y nosotros éramos parte esencial de ese sistema, no un parásito externo como querían hacer creer. El truco para controlar a un gobernador es simple en teoría, pero requiere maestría en la ejecución. Nunca lo amenazo, porque eso lo convierte en tu enemigo. Y un enemigo con poder estatal es peligroso. Lo que haces es volverlo cómplice gradualmente, paso por paso, sin que se dé cuenta de que está cruzando una línea de la que no podrá regresar jamás. Empiezas con un regalo, una bolsa con 200,000 en efectivo para su campaña, cuando está desesperado por ganar y no le alcanza el presupuesto del partido. Una casa en una zona elegante de la ciudad para su amante, que todos saben que tiene, pero nadie menciona. Un negocio rentable para su cuñado o su hermano que está pasando por dificultades económicas. Un viaje a Europa para su esposa y sus hijos con todos los gastos pagados. Regalos que parecen inofensivos, que no tienen condiciones aparentes, que se pueden racionalizar como apoyo de un empresario local o de un amigo de la familia. Y cuando él acepta ese primer regalo y siempre lo aceptan porque todos son ambiciosos y codiciosos, ya cruzó la línea sin saberlo. Ya es tuyo, porque ahora tiene algo que perder y tú tienes algo que usar contra él si hace falta. Entonces, después de unos meses, le pides un favor pequeño, que nombre a fulano como jefe de la policía estatal. Fulano es tu hombre. Claro, pero el gobernador no lo sabe o prefiere no saberlo. Es solo un favor entre amigos. Luego viene otro favor, que cierre los ojos ante un cargamento que pasa por su estado. Que desvíe recursos para un operativo que nunca va a suceder. Que firme un contrato inflado para una carretera que nunca se construirá. Y así, paso a paso, lo envuelves en una red de compromisos de la que no puede salir sin destruirse a sí mismo. Porque ahora hay evidencia, hay testigos, hay grabaciones, hay fotos. Y si intenta traicionarte, lo destruyes antes de que pueda abrir la boca. Así controlé a docenas de gobernadores en Sinaloa, Durango, Nayarit, Chihuahua, Sonora. Algunos duraban un sexenio, otros menos si se ponían ambiciosos o estúpidos. Pero mientras estaban en el poder, eran míos. Completamente. Y cuando salían, seguían siendo míos porque sabían que podía hundirlos en cualquier momento. Uno de ellos, un gobernador de Sinaloa en los 90, llegó a pedirme que le prestara mi jet privado para ir a una boda en Cancún. Le dije que sí, pero le cobré el favor nombrando a mi gente en la Secretaría de Seguridad. Otro, en Durango, me pidió que financiara su campaña para senador. Le di $5 millones en efectivo, en maletas, entregadas en un rancho. A cambio, me dio control total sobre las rutas de la sierra.
Así funcionaba. Todos sabían, todos cobraban, todos eran parte de la cadena. Pero era más fácil y más cómodo culparnos solo a nosotros, los narcos, señalarnos como los únicos responsables. Como si fuéramos extraterrestres que habían invadido México y corrompido un país que antes era puro y santo. Mentira. México siempre fue corrupto desde mucho antes de que existiéramos. Nosotros solo aprovechamos y perfeccionamos un sistema que ya estaba podrido hasta los huesos. Hubo un momento, probablemente a mediados de los 2000, en que yo tuve todo lo que cualquier hombre podría desear o ambicionar, dinero que no podía contar ni aunque dedicara años completos a la tarea. Tenía propiedades en 5 países diferentes, bajo nombres falsos y estructuras corporativas imposibles de rastrear. Tenía ranchos en Sinaloa, casas en Guadalajara, departamentos en la Ciudad de México, propiedades en Guatemala, en Costa Rica, en Ecuador. Tenía cuentas bancarias en Suiza, en las Islas Caimán, en Panamá, con saldos de 7 y 8 cifras. Tenía protección comprada de gobernadores, de militares, de policías de todos los niveles. Tenía respeto absoluto en la Sierra Sinaloense, donde la gente me veía como un benefactor, casi como un santo laico que ayudaba a los pobres. Tenía una familia relativamente segura, considerando el negocio en el que estaba. Mis hijos estudiaban en buenas escuelas, mis nietos crecían sanos, mi esposa vivía bien, no me faltaba absolutamente nada material y además tenía poder real, poder de verdad, no el poder superficial de aparecer en revistas o de que la gente reconociera mi cara en la calle. Tenía el poder invisible, el poder que realmente mueve las cosas, el poder de decidir quién ganaba una elección, el poder de determinar si una ley se aprobaba o no, el poder de proteger o de destruir a cualquiera que se cruzara en mi camino, ese poder que muy pocos hombres en el mundo llegan a tener. La gente me veía como un benefactor en las comunidades rurales de Sinaloa, Durango, Nayarit. Y lo hice de verdad, no solo por imagen o por estrategia, aunque eso también contaba. Construí escuelas en rancherías donde los niños caminaban 5 kilómetros para estudiar en jacales sin techo. Escuelas de verdad, con salones dignos, con baños, con canchas deportivas, con material educativo. Pavimenté caminos de terracería que en temporada de lluvias se volvían intransitables y aislaban a comunidades enteras durante meses. Regalé miles de despensas en tiempos de crisis, con comida de verdad, con lo necesario para que las familias sobrevivieran. Financié clínicas médicas rurales con doctores de tiempo completo y medicinas gratis. Pagué operaciones caras para gente que se iba a morir porque no tenía dinero para tratarse. Regalé becas para que jóvenes talentosos pudieran estudiar preparatoria y universidad. Y lo hacía de verdad. No era solo propaganda, porque yo venía de ahí. Yo sabía lo que era no tener nada, lo que era ver morir a un hermano por falta de un doctor, lo que era el hambre que duele en las tripas y no te deja dormir. Y aunque suene contradictorio viniendo de alguien cuyo negocio destruía vidas con las drogas, yo quería ayudar a mi gente. Quería que los niños de la sierra tuvieran oportunidades que yo nunca tuve. Quería que las madres no vieran morir a sus hijos por enfermedades curables. Quería ser algo más que un criminal. Quería creer que mi vida tenía algún sentido positivo, que había hecho algo bueno en medio de tanto mal. Claro que también lo hacía por estrategia pura y dura. No voy a negarlo porque sería hipócrita. Un pueblo agradecido es un pueblo leal. Un pueblo que te ve como benefactor no te traiciona, no le dice nada a los militares cuando pasan preguntando, no colabora con los federales cuando llegan buscando información. Te protege porque sienten que eres de los suyos, que eres uno de ellos que salió adelante y que no se olvidó de su gente. Y yo necesitaba esa lealtad más que cualquier otra cosa para mantenerme libre. Necesitaba que la sierra fuera mi territorio seguro, mi refugio, el lugar donde podía desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles y donde nadie me iba a encontrar porque toda la gente me protegía. Y funcionó durante décadas.
Los operativos militares fracasaban porque cuando llegaban a un pueblo buscándome, nadie sabía nada, nadie había visto nada y la información que les daban era falsa o desfasada para cuando llegaban al lugar donde supuestamente yo estaba. Ya me había movido 5 horas antes, avisado por los mismos pobladores que habían visto a los soldados subir por el camino. Esa red de protección popular valía más que cualquier ejército de sicarios, porque era invisible e imposible de infiltrar para las autoridades. Pero había algo más profundo también, algo que me costó muchos años entender sobre mí mismo. Parte de mí, escondida debajo de todas las capas de violencia y criminalidad, realmente quería creer que no era solo un criminal sin más, que no era solo un hombre que había destruido miles de vidas, llevando drogas que mataban y creaban adictos. Quería creer que había hecho algo bueno también, que había ayudado a gente que realmente lo necesitaba, que mi vida no había sido solo destrucción y muerte, sino también construcción y vida. Quería poder verme en el espejo y ver algo más que un monstruo. Y esas escuelas, esos caminos, esas despensas, esas clínicas me daban esa ilusión. Me permitían dormir algunas noches sin que los fantasmas me atormentaran tanto. Aunque en el fondo, en lo más profundo de mi conciencia, sabía la verdad amarga e innegable. Todo lo que construí, cada peso que invertí en ayudar a la gente, lo hice con dinero manchado de sangre. Dinero que venía de drogas que destruían familias gringas, dinero que venía de la violencia que desató Calderón. Dinero que venía de los muertos que se acumulaban en las cunetas de las carreteras. No hay forma de limpiar ese dinero por más escuelas que construyas. La sangre no se lava con obras de caridad. Eso lo sé ahora con claridad absoluta, pero en ese tiempo necesitaba creerlo para no volverme loco. El Chapo se volvió cada vez más incontrolable con los años y eso me empezó a preocupar seriamente. Después de su segunda fuga en julio de 2015, cuando se escapó del altiplano a través de un túnel de casi 2 kilómetros que le construyeron bajo la prisión de máxima seguridad, la presión internacional sobre nosotros se multiplicó exponencialmente. Los gringos estaban furiosos, exigían explicaciones, presionaban a Peña Nieto, amenazaban con cortar cooperación, ponían recompensas millonarias. Y el gobierno mexicano quedó como el hazmerreír mundial por segunda vez. La DEA intensificó sus operaciones. La CIA se involucró más activamente. Militares americanos entrenaban hasta unidades especiales mexicanas específicamente para cazarnos. Y todo porque Joaquín no sabía estar quieto, no sabía hacerse invisible como yo le había enseñado durante años. Le gustaba demasiado la fama, el poder visible, las mujeres hermosas, las fiestas ostentosas, los corridos que cantaban su nombre. Quería ser leyenda viva y no entendía que las leyendas vivas en este negocio terminan muertas o presas. Yo le advertí 1000 veces, le dije que se calmara, que se quedara quieto en algún rancho remoto, que dejara de provocar al gobierno, que dejara de dar entrevistas a actores de Hollywood, como hizo con Sean Penn. Pero Joaquín no escuchaba consejos de nadie, ni siquiera míos. Creía que era intocable, que su astucia y su suerte lo protegerían siempre, que podía escaparse de cualquier situación, por difícil que fuera. Y cuando finalmente lo capturaron en enero de 2016 en Los Mochis, después de ese operativo espectacular donde hubo tiroteos y persecuciones dignas de película de Hollywood, todo cambió definitivamente para nosotros, porque esta vez los americanos no iban a permitir que se volviera a escapar. Lo querían en territorio estadounidense, lo querían juzgado en Nueva York, lo querían condenado a cadena perpetua en una prisión de donde nadie se ha escapado jamás. Y empezaron a presionar durísimo para su extradición. Peña Nieto resistió un tiempo por orgullo nacional, por no quedar como títere de los gringos, pero eventualmente cedió porque no tenía opción real. En enero de 2017 extraditaron al Chapo a Estados Unidos y con eso se acabó una era completa del narcotráfico mexicano. El hombre más famoso del negocio, el que había aparecido en la lista de Forbes, el que se había escapado 2 veces de prisiones mexicanas, ahora estaba en una celda americana donde iba a morir sin duda alguna.
Y yo sabía que los americanos no se iban a detener ahí. Querían desmantelar toda la estructura del cártel de Sinaloa. Querían testigos que hablaran. Querían nombres de políticos, de militares, de empresarios. Querían exponer toda la red de corrupción que sostenía nuestro imperio y yo sabía que tarde o temprano iban a venir por mí también, que era cuestión de tiempo. Así que empecé a mover piezas de ajedrez, preparándome para el final, que siempre supe que llegaría eventualmente. Empecé a proteger a mi familia, a sacarlos gradualmente de México, a establecerlos en países donde pudieran vivir tranquilos con identidades nuevas y dinero limpio que no pudieran rastrear hasta mí. Empecé a esconder dinero en lugares más seguros, diversificando más allá de los bancos tradicionales, invirtiendo en activos que no pudieran confiscar fácilmente. Empecé a cortar lazos con ciertos socios que podían volverse peligrosos si los presionaban. Empecé a reducir mi perfil operativo, delegando más responsabilidades en operadores de confianza, mientras yo me movía cada vez más en las sombras. Dejé de reunirme personalmente con políticos. Dejé de aparecer en lugares públicos, incluso disfrazado. Me volví más paranoico, más cuidadoso, más consciente de que cada día que pasaba libre era un regalo. Y empecé también a escribir, a documentar todo lo que había visto, todo lo que sabía, todos los nombres y las fechas y los lugares, no para publicarlo entonces, sino como seguro de vida, para que si me traicionaban o me capturaban, toda esa información saliera a la luz y arrastrara conmigo a todos los que habían sido mis socios durante décadas. Si yo iba a caer, no iba a caer solo. Iba a llevarme a medio gobierno conmigo. Lo que nunca imaginé, lo que nunca pude predecir en mis peores pesadillas, fue que la traición vendría desde adentro de mi propia organización. Fueron los hijos del Chapo, los Chapitos, como les dicen, Iván Archibaldo, Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López, los críos de niños. Vi crecer a esos cabrones, les enseñé el negocio. Los protegí cuando su padre estaba preso. Les di poder dentro del cartel y ellos me traicionaron de la manera más cobarde y rastrera imaginable. Querían todo el poder para ellos solos. Ya no querían compartir con el viejo. Querían ser los únicos jefes del cártel de Sinaloa, manejar todo el negocio sin tener que consultarme ni darme cuentas. Y yo era el último obstáculo en su camino, el único con autoridad moral y poder real para oponerse a ellos. Así que hicieron un trato sucio con los americanos, un trato que los beneficiaba a ellos y me destruía a mí. Entregaron información sobre dónde estaría yo a cambio de tratamiento preferencial para ellos, de reducción de cargos, de protección para sus operaciones. Fueron Judas modernos, vendiendo a su mentor por 30 monedas de plata y caí en la trampa como un idiota, como un viejo confiado que creyó que todavía mandaba algo. El 25 de julio de 2024 me subieron a un avión privado con engaños perfectamente orquestados. Joaquín Guzmán López, el hijo menor del Chapo, me dijo que íbamos a una reunión importante en el norte, que había que resolver un problema territorial con otro grupo, que necesitaban mi experiencia y mi autoridad para mediar. Yo confié. Confié porque era el hijo de mi compadre, de mi socio de tantos años. Confié porque nunca imaginé que sería capaz de traicionarme. Así subí al avión sin escoltas porque me dijeron que era una reunión discreta. Y cuando desperté de un sueño extraño después de que me ofrecieron agua que probablemente estaba drogada, ya estaba en Santa Teresa, Nuevo México, esposado de pies y manos, rodeado de agentes de la DEA y del FBI, con sus chalecos antibalas y sus armas apuntándome. Habíamos aterrizado en Estados Unidos, me habían secuestrado, entregado como un paquete, traicionado por los mismos que yo había ayudado a construir. 50 años evadiendo a las autoridades, 50 años siendo el más listo, el más cuidadoso, el hombre invisible que nunca cayó. Y al final me traicionaron los hijos del hombre con el que construí un imperio que dominó el narcotráfico mundial durante décadas. Eso me dolió infinitamente más que cualquier condena judicial que pudieran darme. No me dolió la cárcel,
ni la extradición, ni saber que moriría encerrado lejos de mi tierra. Me dolió saber que al final, en este negocio de mierda, la lealtad no existe. Solo existe el poder. Y cuando ya no lo tienes, cuando ya eres un viejo que estorba, todos te dan la espalda sin pensarlo dos veces. Ahora estoy aquí encerrado en una celda federal de máxima seguridad en Estados Unidos, en un lugar donde el sol apenas entra y donde cada día se siente exactamente igual al anterior, en una monotonía que te vuelve loco lentamente, esperando un juicio que ya sé perfectamente cómo va a terminar, porque aquí no hay forma de comprar jueces, ni de intimidar fiscales, ni de arreglar las cosas como en México. Aquí el sistema funciona diferente. Aquí me van a condenar a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Voy a morir encerrado en esta celda o en otra similar. Lejos de Sinaloa, lejos de la sierra que tanto amo, lejos de mi gente, lejos del olor de la tierra mojada después de la lluvia, lejos de los atardeceres naranjas sobre las montañas, lejos de todo lo que le daba sentido a mi vida. Voy a morir como un animal enjaulado, como un trofeo de guerra exhibido por los americanos que finalmente cazaron al fantasma que los eludió durante medio siglo. Pero no me arrepiento de nada que hice. Esa es la verdad. No me arrepiento porque hice exactamente lo que tenía que hacer para sobrevivir en un país brutal, donde si no eres político corrupto, narcopoderoso o empresario sin escrúpulos, entonces no eres absolutamente nadie. Hice lo que tuve que hacer para sacar a mi familia de la miseria más absoluta, para darles oportunidades que yo nunca tuve para ser alguien en lugar de nadie. El sistema mexicano estaba completamente podrido mucho antes de que yo naciera en ese rancho olvidado de Sinaloa. Yo no lo inventé ni lo creé. Solo aprendí a jugar sus reglas mejor que nadie. Entendí cómo funcionaba realmente el poder en México. No el poder de papel que enseñan en las escuelas, sino el poder real que mueve las cosas. Y usé ese conocimiento para construir un imperio que duró décadas. Si alguien realmente cree que con mi caída el narcotráfico va a acabar, es un ingenuo completo o un mentiroso cínico. Ya hay otros ocupando mi lugar en este preciso momento. Otros comprando a otros gobernadores con las mismas técnicas que yo usé, otros moviendo toneladas de drogas por las mismas rutas que yo controlé. Otros lavando dinero en los mismos bancos y negocios que yo usé. El sistema sigue exactamente igual, porque yo no era el sistema, era solo una pieza importante, sí, pero reemplazable. Hay cosas que un hombre nunca debería contar. Secretos que se llevan a la tumba porque revelarlos es firmar tu sentencia de muerte y la de todos los que alguna vez confiaron en ti. Pero yo ya estoy viejo, cansado y encerrado en una celda americana donde cada día se siente como un siglo. Ya no tengo miedo porque ya no tengo nada que perder. Pasé más de 40 años en esto y nunca pisé una celda mexicana. Nunca me pusieron las esposas en mi tierra. Nunca me traicionó nadie hasta el final porque yo sabía algo que los demás narcos nunca entendieron. El verdadero poder no está en las armas, ni en la cocaína, ni en cuántos sicarios tienes bajo tu mando. Está en saber quién manda de verdad, quién firma los papeles, quién da las órdenes desde los escritorios con aire acondicionado. Y cómo hacer que esa gente te necesite tanto que no puedan traicionarte sin destruirse a sí mismos. Me llaman el Mayo, Ismael Zambada García, para los documentos oficiales que nunca me importaron. Y durante décadas fui el hombre invisible que movía los hilos del país más corrupto del continente. El hombre que todos los políticos conocían, pero ninguno admitía haber visto jamás. No necesité ser el más violento como los Zetas o los Beltrán Leiva. No necesité aparecer en narcocorridos ni en las portadas de los periódicos como El Chapo. Fui el más inteligente, el más paciente, el que entendió que este negocio no se trata de cuántas balas disparas, sino de cuántos políticos tienes en tu nómina. Y ahora que todo se derrumbó, que me entregaron como a un perro viejo que ya no servía para cazar, voy a contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Como compré a México entero,
gobernador por gobernador, general por general, juez por juez, hasta construir un imperio que no era mío, sino de todos ellos también. Nací en El Álamo, Culiacán, Sinaloa, el 1 de enero de 1948. Aunque ese dato nunca me importó, porque en el rancho no celebrábamos cumpleaños, un pueblo perdido en la sierra, donde la miseria era tan profunda que el hambre dolía más que cualquier bala y la muerte era más común que la alegría. Mi padre Emilio Zambadas sembraba maíz y frijol en tierras que no eran nuestras, trabajando de sol a sol para un patrón que nos pagaba con migajas. Mi madre Modesta García hacía tortillas a mano para vender en el pueblo, caminando 3 horas bajo el sol para ganar unos cuantos centavos que apenas alcanzaban para el aceite y la sal. Éramos 11 hermanos en total, 11 bocas hambrientas en una casa de adobe con piso de tierra y techo de lámina, que en verano era un horno y en invierno dejaba pasar el frío hasta los huesos. La mayoría de mis hermanos no llegó a adulto y esa es la pura verdad de la sierra sinaloense que nadie cuenta cuando hablan del narco, como si fuera una elección de maldad. Murieron de diarrea, de fiebres que nunca supimos que eran, de infecciones que con un antibiótico se hubieran curado, pero que para nosotros eran sentencias de muerte. Yo vi morir a mi hermano menor, Francisco, de disentería cuando él tenía 4 años y yo 6. Lo vi retorcerse 3 días completos en un petate sucio, llorando por agua con la piel pegada a los huesos y los ojos hundidos como calavera. Mi madre rezaba el rosario y mi padre salía a emborracharse porque no soportaba verlo. No teníamos ni para llamar al curandero del pueblo vecino, mucho menos para un doctor. El niño se fue apagando como una vela hasta que una madrugada ya no respiró más. Lo enterramos en una caja de madera que mi padre hizo con tablas viejas. No hubo cura ni misa ni nada, solo un hoyo en la tierra dura y seca. Desde ese día supe 2 cosas con claridad absoluta. Que la pobreza no era destino, sino una trampa diseñada para mantenerte ahogado toda la vida. Y que si no hacías algo drástico, si no rompías las reglas del juego, te ibas a morir igual que mi hermano, sin nombre y sin importarle a nadie. La pobreza te mata lento o te mata rápido, pero siempre te mata. Yo decidí que no iba a morir pobre. Iba a morir de viejo, con dinero, con poder, con mis hijos estudiados y mi familia protegida. No me importaba cómo. A los 15 años ya trabajaba con contrabandistas que cruzaban mercancía de Estados Unidos. Empecé cargando bultos, luego cuidando bodegas, después coordinando cruces, whisky, cigarros, electrodomésticos, lo que fuera. Era poca cosa comparado con lo que vino después, pero ahí aprendí lo más importante de toda mi vida, que las autoridades no eran el enemigo como nos enseñaban en la escuela. Eran socios potenciales. Solo había que saber cuánto pagar y a quién pagarle primero. El primer judicial que compré tenía como 30 años y una familia grande que mantener con un sueldo de mierda. Se llamaba Rubén. No voy a dar su apellido porque tal vez sus hijos todavía viven. Le di 500 pesos, que en ese tiempo era mucho dinero, solo para que nos avisara cuando iban a revisar la carretera de Mazatlán. Él aceptó sin pensarlo 2 veces y cuando cumplió le di otros 500. Así durante 6 meses, hasta que él mismo vino a ofrecernos más información sin que se la pidiéramos. Nos daba los movimientos de sus compañeros, las órdenes que recibían de la capital, los nombres de los que no se podían comprar. Ese hombre me enseñó algo fundamental: que todos tienen un precio. Absolutamente todos. Unos lo cobran en dinero, otros en favores, otros en protección para su familia. Pero todos, en algún momento, cuando la presión es suficiente o la oferta es irresistible, cruzan la línea y una vez que la cruzan, ya son tuyos para siempre. En los 70 el negocio cambió completamente y la Sierra de Sinaloa se convirtió en el centro del mundo para un producto que ni siquiera sabíamos que existía años atrás. La marihuana se volvió oro verde con la demanda gringa que crecía cada año.
Y luego llegó la goma de opio que los campesinos aprendieron a cultivar entre los pinos y los robles de las montañas. Sinaloa siempre fue tierra de sembradores rudos. Gente que sabía trabajar la tierra con las manos desnudas. Pero ahora sembrábamos algo que valía 1000 veces más que el maíz o el frijol. 1 kilo de goma valía lo que 100 costales de maíz. Era una locura y todos querían entrar al negocio. Yo no fui el primero ni el más importante al principio. Pedro Avilés Pérez, el León de la Sierra, ya dominaba las rutas aéreas con sus avionetas que cruzaban la frontera como fantasmas. Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, estaba construyendo el imperio que unificó a todos los grupos y creó el primer gran cartel de México. Yo solo era un operador en ese tiempo, un tipo que sabía moverse sin hacer ruido, que entregaba mercancía a tiempo y nunca causaba problemas. No quería reflectores, no quería fama, quería dinero y seguridad, pero vi algo que ellos no vieron o no quisieron ver, que todo eso iba a explotar tarde o temprano, que los gringos iban a empezar a presionar al gobierno mexicano cada vez más fuerte, que iban a exigir capturas y decomisos para sus titulares de periódico y que el gobierno mexicano iba a necesitar chivos expiatorios para entregarles. Alguien tenía que caer para que el circo siguiera funcionando. Así que mientras los demás se peleaban por territorios y plazas, por quién controlaba Tijuana o Juárez o Nuevo Laredo, yo me dediqué a otra cosa completamente diferente, a comprar protección en serio, a volverme indispensable no para los narcos, sino para los que mandaban de verdad, los políticos. No quería ser el capo más famoso de México, quería ser el que nunca caía y para eso necesitaba ser invisible. La estrategia era simple, pero requería paciencia y visión de largo plazo que la mayoría de los narcos no tenían porque pensaban en el dinero rápido y la violencia inmediata. Yo pensaba en décadas. Cada político que ayudaba a ganar una elección era una inversión. Cada comandante que ponía en su puesto era una póliza de seguro. Cada juez que nombraban con mi recomendación era una pieza más de mi escudo y funcionó mejor de lo que imaginé porque resulta que los políticos mexicanos son más corruptos y más fáciles de comprar que cualquier narco. Un narco, al menos tiene códigos retorcidos de lealtad y honor. Un político solo tiene ambición y la ambición se compra con dinero, con poder, con la promesa de más de ambas cosas. Durante los 80 construí una red que abarcaba desde presidentes municipales hasta secretarios de Estado. No todos me conocían personalmente. De hecho, muy pocos me vieron la cara alguna vez, pero todos sabían quién pagaba sus campañas, quién garantizaba su seguridad. ¿Quién podía destruirlos si se pasaban de listos? Miguel Ángel Félix Gallardo cayó en 1989 y esa captura marcó el fin de una era y el inicio de otra, mucho más violenta y fragmentada. El cartel que él había unificado se rompió en pedazos. Tijuana quedó para los hermanos Arellano Félix, que eran violentos y ambiciosos, pero desorganizados. Juárez fue para Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, que era inteligente y visionario, pero demasiado ostentoso. Y Sinaloa quedó para nosotros. Joaquín Guzmán lo era, el Chapo, y yo. Joaquín era todo lo que yo no era y eso fue lo que hizo que funcionáramos tan bien durante tanto tiempo. Él era ambicioso, violento cuando hacía falta, carismático con la gente, un líder nato que inspiraba lealtad fanática en sus hombres. Quería ser leyenda viva, quería que cantaran corridos con su nombre. Quería que todo el mundo supiera quién era el Chapo Guzmán. Yo era exactamente lo contrario en todo sentido. Prefería la sombra más oscura, el anonimato total, que nadie supiera mi nombre fuera del negocio. Él quería los reflectores y yo le dejaba tenerlos con gusto porque mientras las cámaras lo seguían a él, yo podía trabajar en paz construyendo la verdadera estructura del cartel, la que no se veía, pero que sostenía todo. El Chapo era la cara visible, el enemigo público, el que salía en las noticias y en los programas de televisión. Y eso le encantaba, le gustaba el poder que se veía, que se sentía, que se ostentaba. Mientras tanto,
Yo construía la red de políticos, generales, gobernadores, empresarios y banqueros, que sostenía todo el aparato, la que permitía que siguiéramos operando. Sin importar cuántas veces capturaran al Chapo o cuántos titulares de periódico hicieran con su nombre. Porque entendí algo fundamental que me llevó décadas aprender, pero que una vez que lo aprendes cambia todo. En México el narcotráfico no existe sin el Estado. No es que convivan como dos entidades separadas que a veces se tocan. Son exactamente lo mismo. El narcotráfico es una extensión del Estado mexicano y el Estado mexicano es socio mayoritario del narcotráfico y quien controla al Estado controla el negocio entero. Los años 90 fueron la época dorada del cártel de Sinaloa y de México en general para nuestro negocio. Carlos Salinas de Gortari era presidente de la República y estaba vendiendo el país al mejor postor con su proyecto de modernización y apertura económica. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá se firmó en 1994 y para nosotros fue como ganar la lotería. De repente había miles de camiones cruzando la frontera todos los días. Contenedores de mercancía que era imposible revisar todos. Un flujo comercial tan grande que nuestros cargamentos se perdían en el volumen como gotas de agua en el océano. Era perfecto. Más comercio significaba más cruces, más rutas, más posibilidades, más dinero. Pero también significaba que necesitábamos protección al más alto nivel del gobierno federal, no solo de gobernadores o comandantes locales. Necesitábamos que nos dejaran trabajar desde Los Pinos, desde la Secretaría de Gobernación, desde la Procuraduría General de la República. Y ahí entré yo con mi libreta de contactos y mis maletas de dólares. No fui yo quien tocó las puertas de Los Pinos, fueron ellos los que vinieron a buscarme a través de intermediarios. Y eso es algo que la gente nunca entiende cuando habla del narco, como si fuéramos extraterrestres que invadimos México. El sistema nos necesitaba tanto como nosotros lo necesitábamos a él. Los políticos del PRI necesitaban financiamiento para sus campañas millonarias y el dinero del erario no alcanzaba o no querían usar el dinero del erario porque dejaba rastro. Necesitaban dinero en efectivo, limpio en apariencia, imposible de rastrear. Necesitaban control sobre zonas conflictivas donde otros grupos criminales amenazaban la estabilidad. Necesitaban proyectos de infraestructura que se pudieran inflar para justificar gastos y meter dinero sucio. Y nosotros teníamos todo eso y más. Teníamos el efectivo que necesitaban. Teníamos el control territorial que les garantizaba votos. Teníamos las constructoras fantasma que les permitían lavar millones. Así que hicimos un pacto de caballeros que duró décadas. Ellos nos dejaban trabajar tranquilos y nosotros les dábamos estabilidad política y económica. Nada de masacres espectaculares, nada de escándalos mediáticos, nada de violencia que asustara al turismo o a los inversionistas extranjeros. Todo discreto, todo funcional, todo bajo control. Y funcionó también durante tantos años que México presumía de ser un país en paz mientras nosotros movíamos toneladas de cocaína colombiana hacia Estados Unidos. Las estadísticas de homicidios eran bajas comparadas con Colombia o con lo que vino después en México. La economía crecía, el turismo florecía, los inversionistas llegaban y nadie quería ver que todo eso se sostenía sobre un pacto de sangre entre el narcotráfico y el Estado. Salinas lo sabía, Zedillo lo sabía después. Fox lo supo cuando llegó. Calderón lo supo y decidió romper el pacto por razones que nunca entendí del todo. Peña Nieto lo supo y volvió al viejo acuerdo. Todos lo sabían, todos cobraban, todos eran parte del sistema y los que no querían entrar, los que querían ser héroes y limpiar México, terminaban muertos o exiliados o destruidos políticamente antes de poder hacer nada. Porque el sistema se protege a sí mismo y nosotros éramos parte esencial de ese sistema, no un parásito externo como querían hacer creer. El truco para controlar a un gobernador es simple en teoría, pero requiere maestría en la ejecución. Nunca lo amenazo,
porque eso lo convierte en tu enemigo. Y un enemigo con poder estatal es peligroso. Lo que haces es volverlo cómplice gradualmente, paso por paso, sin que se dé cuenta de que está cruzando una línea de la que no podrá regresar jamás. Empiezas con un regalo, una bolsa con 200,000 en efectivo para su campaña, cuando está desesperado por ganar y no le alcanza el presupuesto del partido. Una casa en una zona elegante de la ciudad para su amante, que todos saben que tiene, pero nadie menciona. Un negocio rentable para su cuñado o su hermano que está pasando por dificultades económicas. Un viaje a Europa para su esposa y sus hijos con todos los gastos pagados. Regalos que parecen inofensivos, que no tienen condiciones aparentes, que se pueden racionalizar como apoyo de un empresario local o de un amigo de la familia. Y cuando él acepta ese primer regalo y siempre lo aceptan porque todos son ambiciosos y codiciosos, ya cruzó la línea sin saberlo. Ya es tuyo, porque ahora tiene algo que perder y tú tienes algo que usar contra él si hace falta. Entonces, después de unos meses, le pides un favor pequeño, que nombre a fulano como jefe de la policía estatal. Fulano es tu hombre. Claro, pero el gobernador no lo sabe o prefiere no saberlo. Es solo un favor entre amigos. Luego viene otro favor, que cierre los ojos ante un cargamento que pasa por su estado. Que desvíe recursos para un operativo que nunca va a suceder. Que firme un contrato inflado para una carretera que nunca se construirá. Y así, paso a paso, lo envuelves en una red de compromisos de la que no puede salir sin destruirse a sí mismo. Porque ahora hay evidencia, hay testigos, hay grabaciones, hay fotos. Y si intenta traicionarte, lo destruyes antes de que pueda abrir la boca. Así controlé a docenas de gobernadores en Sinaloa, Durango, Nayarit, Chihuahua, Sonora. Algunos duraban un sexenio, otros menos si se ponían ambiciosos o estúpidos. Pero mientras estaban en el poder, eran míos. Completamente. Y cuando salían, seguían siendo míos porque sabían que podía hundirlos en cualquier momento. Uno de ellos, un gobernador de Sinaloa en los 90, llegó a pedirme que le prestara mi jet privado para ir a una boda en Cancún. Le dije que sí, pero le cobré el favor nombrando a mi gente en la Secretaría de Seguridad. Otro, en Durango, me pidió que financiara su campaña para senador. Le di $5 millones en efectivo, en maletas, entregadas en un rancho. A cambio, me dio control total sobre las rutas de la sierra. Así funcionaba. Todos sabían, todos cobraban, todos eran parte de la cadena. Pero era más fácil y más cómodo culparnos solo a nosotros, los narcos, señalarnos como los únicos responsables, como si fuéramos extraterrestres que habían invadido México y corrompido un país que antes era puro y santo. Mentira. México siempre fue corrupto desde mucho antes de que existiéramos. Nosotros solo aprovechamos y perfeccionamos un sistema que ya estaba podrido hasta los huesos. Hubo un momento, probablemente a mediados de los 2000, en que yo tuve todo lo que cualquier hombre podría desear o ambicionar, dinero que no podía contar ni aunque dedicara años completos a la tarea. Tenía propiedades en 5 países diferentes, bajo nombres falsos y estructuras corporativas imposibles de rastrear. Tenía ranchos en Sinaloa, casas en Guadalajara, departamentos en la Ciudad de México, propiedades en Guatemala, en Costa Rica, en Ecuador. Tenía cuentas bancarias en Suiza, en las Islas Caimán, en Panamá, con saldos de 7 y 8 cifras. Tenía protección comprada de gobernadores, de militares, de policías de todos los niveles. Tenía respeto absoluto en la sierra sinaloense, donde la gente me veía como un benefactor, casi como un santo laico que ayudaba a los pobres. Tenía una familia relativamente segura, considerando el negocio en el que estaba. Mis hijos estudiaban en buenas escuelas, mis nietos crecían sanos, mi esposa vivía bien, no me faltaba absolutamente nada material y además tenía poder real, poder de verdad, no el poder superficial de aparecer en revistas o de que la gente reconociera mi cara en la calle.
Tenía el poder invisible, el poder que realmente mueve las cosas, el poder de decidir quién ganaba una elección, el poder de determinar si una ley se aprobaba o no, el poder de proteger o de destruir a cualquiera que se cruzara en mi camino, ese poder que muy pocos hombres en el mundo llegan a tener. La gente me veía como un benefactor en las comunidades rurales de Sinaloa, Durango, Nayarit. Y lo hice de verdad, no solo por imagen o por estrategia, aunque eso también contaba. Construí escuelas en rancherías donde los niños caminaban 5 kilómetros para estudiar en jacales sin techo. Escuelas de verdad, con salones dignos, con baños, con canchas deportivas, con material educativo. Pavimenté caminos de terracería que en temporada de lluvias se volvían intransitables y aislaban a comunidades enteras durante meses. Regalé miles de despensas en tiempos de crisis, con comida de verdad, con lo necesario para que las familias sobrevivieran. Financié clínicas médicas rurales con doctores de tiempo completo y medicinas gratis. Pagué operaciones caras para gente que se iba a morir porque no tenía dinero para tratarse. Regalé becas para que jóvenes talentosos pudieran estudiar preparatoria y universidad. Y lo hacía de verdad. No era solo propaganda, porque yo venía de ahí. Yo sabía lo que era no tener nada, lo que era ver morir a un hermano por falta de un doctor, lo que era el hambre que duele en las tripas y no te deja dormir. Y aunque suene contradictorio viniendo de alguien cuyo negocio destruía vidas con las drogas, yo quería ayudar a mi gente. Quería que los niños de la sierra tuvieran oportunidades que yo nunca tuve. Quería que las madres no vieran morir a sus hijos por enfermedades curables. Quería ser algo más que un criminal. Quería creer que mi vida tenía algún sentido positivo, que había hecho algo bueno en medio de tanto mal. Claro que también lo hacía por estrategia pura y dura. No voy a negarlo porque sería hipócrita. Un pueblo agradecido es un pueblo leal. Un pueblo que te ve como benefactor no te traiciona, no le dice nada a los militares cuando pasan preguntando, no colabora con los federales cuando llegan buscando información. Te protege porque sienten que eres de los suyos, que eres uno de ellos que salió adelante y que no se olvidó de su gente. Y yo necesitaba esa lealtad más que cualquier otra cosa para mantenerme libre. Necesitaba que la sierra fuera mi territorio seguro, mi refugio, el lugar donde podía desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles y donde nadie me iba a encontrar porque toda la gente me protegía. Y funcionó durante décadas. Los operativos militares fracasaban porque cuando llegaban a un pueblo buscándome, nadie sabía nada, nadie había visto nada y la información que les daban era falsa o desfasada para cuando llegaban al lugar donde supuestamente yo estaba. Ya me había movido 5 horas antes, avisado por los mismos pobladores que habían visto a los soldados subir por el camino. Esa red de protección popular valía más que cualquier ejército de sicarios, porque era invisible e imposible de infiltrar para las autoridades. Pero había algo más profundo también, algo que me costó muchos años entender sobre mí mismo. Parte de mí, escondida debajo de todas las capas de violencia y criminalidad, realmente quería creer que no era solo un criminal sin más, que no era solo un hombre que había destruido miles de vidas, llevando drogas que mataban y creaban adictos. Quería creer que había hecho algo bueno también, que había ayudado a gente que realmente lo necesitaba, que mi vida no había sido solo destrucción y muerte, sino también construcción y vida. Quería poder verme en el espejo y ver algo más que un monstruo. Y esas escuelas, esos caminos, esas despensas, esas clínicas me daban esa ilusión. Me permitían dormir algunas noches sin que los fantasmas me atormentaran tanto. Aunque en el fondo, en lo más profundo de mi conciencia, sabía la verdad amarga e innegable. Todo lo que construí, cada peso que invertí en ayudar a la gente, lo hice con dinero manchado de sangre. Dinero que venía de drogas que destruían familias gringas, dinero que venía de la violencia que desató Calderón. Dinero que venía de los muertos que se acumulaban en las cunetas de las carreteras. No hay forma de limpiar ese dinero por más escuelas que construyas.
La sangre no se lava con obras de caridad. Eso lo sé ahora con claridad absoluta, pero en ese tiempo necesitaba creerlo para no volverme loco. El Chapo se volvió cada vez más incontrolable con los años y eso me empezó a preocupar seriamente. Después de su segunda fuga en julio de 2015. Cuando se escapó del altiplano a través de un túnel de casi 2 kilómetros que le construyeron bajo la prisión de máxima seguridad, la presión internacional sobre nosotros se multiplicó exponencialmente. Los gringos estaban furiosos, exigían explicaciones, presionaban a Peña Nieto, amenazaban con cortar cooperación, ponían recompensas millonarias. Y el gobierno mexicano quedó como el hazmerreír mundial por segunda vez. La DEA intensificó sus operaciones. La CIA se involucró más activamente. Militares americanos entrenaban hasta unidades especiales mexicanas específicamente para cazarnos. Y todo porque Joaquín no sabía estar quieto, no sabía hacerse invisible como yo le había enseñado durante años. Le gustaba demasiado la fama, el poder visible, las mujeres hermosas, las fiestas ostentosas, los corridos que cantaban su nombre. Quería ser leyenda viva y no entendía que las leyendas vivas en este negocio terminan muertas o presas. Yo le advertí 1000 veces, le dije que se calmara, que se quedara quieto en algún rancho remoto, que dejara de provocar al gobierno, que dejara de dar entrevistas a actores de Hollywood, como hizo con Sean Penn. Pero Joaquín no escuchaba consejos de nadie, ni siquiera míos. Creía que era intocable, que su astucia y su suerte lo protegerían siempre, que podía escaparse de cualquier situación, por difícil que fuera. Y cuando finalmente lo capturaron en enero de 2016 en Los Mochis, después de ese operativo espectacular donde hubo tiroteos y persecuciones dignas de película de Hollywood, todo cambió definitivamente para nosotros, porque esta vez los americanos no iban a permitir que se volviera a escapar. Lo querían en territorio estadounidense, lo querían juzgado en Nueva York, lo querían condenado a cadena perpetua en una prisión de donde nadie se ha escapado jamás. Y empezaron a presionar durísimo para su extradición. Peña Nieto resistió un tiempo por orgullo nacional, por no quedar como títere de los gringos, pero eventualmente cedió porque no tenía opción real. En enero de 2017 extraditaron al Chapo a Estados Unidos y con eso se acabó una era completa del narcotráfico mexicano. El hombre más famoso del negocio, el que había aparecido en la lista de Forbes, el que se había escapado 2 veces de prisiones mexicanas, ahora estaba en una celda americana donde iba a morir sin duda alguna. Y yo sabía que los americanos no se iban a detener ahí. Querían desmantelar toda la estructura del cártel de Sinaloa. Querían testigos que hablaran. Querían nombres de políticos, de militares, de empresarios. Querían exponer toda la red de corrupción que sostenía nuestro imperio y yo sabía que tarde o temprano iban a venir por mí también, que era cuestión de tiempo. Así que empecé a mover piezas de ajedrez, preparándome para el final, que siempre supe que llegaría eventualmente. Empecé a proteger a mi familia, a sacarlos gradualmente de México, a establecerlos en países donde pudieran vivir tranquilos con identidades nuevas y dinero limpio que no pudieran rastrear hasta mí. Empecé a esconder dinero en lugares más seguros, diversificando más allá de los bancos tradicionales, invirtiendo en activos que no pudieran confiscar fácilmente. Empecé a cortar lazos con ciertos socios que podían volverse peligrosos si los presionaban. Empecé a reducir mi perfil operativo, delegando más responsabilidades en operadores de confianza, mientras yo me movía cada vez más en las sombras. Dejé de reunirme personalmente con políticos. Dejé de aparecer en lugares públicos, incluso disfrazado. Me volví más paranoico, más cuidadoso, más consciente de que cada día que pasaba libre era un regalo. Y empecé también a escribir, a documentar todo lo que había visto, todo lo que sabía, todos los nombres y las fechas y los lugares, no para publicarlo entonces, sino como seguro de vida, para que si me traicionaban o me capturaban, toda esa información saliera a la luz y arrastrara conmigo a todos los que habían sido mis socios durante décadas. Si yo iba a caer,
no iba a caer solo. Iba a llevarme a medio gobierno conmigo. Lo que nunca imaginé, lo que nunca pude predecir en mis peores pesadillas, fue que la traición vendría desde adentro de mi propia organización. Fueron los hijos del Chapo. Los chapitos, como les dicen, Iván Archibaldo, Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López, los críos de niños. Vi crecer a esos cabrones, les enseñé el negocio. Los protegí cuando su padre estaba preso. Les di poder dentro del cartel y ellos me traicionaron de la manera más cobarde y rastrera imaginable. Querían todo el poder para ellos solos. Ya no querían compartir con el viejo. Querían ser los únicos jefes del cártel de Sinaloa, manejar todo el negocio sin tener que consultarme ni darme cuentas. Y yo era el último obstáculo en su camino, el único con autoridad moral y poder real para oponerse a ellos. Así que hicieron un trato sucio con los americanos, un trato que los beneficiaba a ellos y me destruía a mí. Entregaron información sobre dónde estaría yo a cambio de tratamiento preferencial para ellos, de reducción de cargos, de protección para sus operaciones. Fueron Judas modernos, vendiendo a su mentor por 30 monedas de plata y caí en la trampa como un idiota, como un viejo confiado que creyó que todavía mandaba algo. El 25 de julio de 2024 me subieron a un avión privado con engaños perfectamente orquestados. Joaquín Guzmán López, el hijo menor del Chapo, me dijo que íbamos a una reunión importante en el norte, que había que resolver un problema territorial con otro grupo, que necesitaban mi experiencia y mi autoridad para mediar. Yo confié. Confié porque era el hijo de mi compadre, de mi socio de tantos años. Confié porque nunca imaginé que sería capaz de traicionarme. Así subí al avión sin escoltas porque me dijeron que era una reunión discreta. Y cuando desperté de un sueño extraño después de que me ofrecieron agua que probablemente estaba drogada, ya estaba en Santa Teresa, Nuevo México, esposado de pies y manos, rodeado de agentes de la DEA y del FBI, con sus chalecos antibalas y sus armas apuntándome. Habíamos aterrizado en Estados Unidos, me habían secuestrado, entregado como un paquete, traicionado por los mismos que yo había ayudado a construir. 50 años evadiendo a las autoridades, 50 años siendo el más listo, el más cuidadoso, el hombre invisible que nunca cayó. Y al final me traicionaron los hijos del hombre con el que construí un imperio que dominó el narcotráfico mundial durante décadas. Eso me dolió infinitamente más que cualquier condena judicial que pudieran darme. No me dolió la cárcel, ni la extradición, ni saber que moriría encerrado lejos de mi tierra. Me dolió saber que al final, en este negocio de mierda la lealtad no existe. Solo existe el poder. Y cuando ya no lo tienes, cuando ya eres un viejo que estorba, todos te dan la espalda sin pensarlo dos veces. Ahora estoy aquí encerrado en una celda federal de máxima seguridad en Estados Unidos, en un lugar donde el sol apenas entra y donde cada día se siente exactamente igual al anterior, en una monotonía que te vuelve loco lentamente, esperando un juicio que ya sé perfectamente cómo va a terminar, porque aquí no hay forma de comprar jueces, ni de intimidar fiscales, ni de arreglar las cosas como en México. Aquí el sistema funciona diferente. Aquí me van a condenar a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Voy a morir encerrado en esta celda o en otra similar. Lejos de Sinaloa, lejos de la sierra que tanto amo, lejos de mi gente, lejos del olor de la tierra mojada después de la lluvia, lejos de los atardeceres naranjas sobre las montañas, lejos de todo lo que le daba sentido a mi vida. Voy a morir como un animal enjaulado, como un trofeo de guerra exhibido por los americanos que finalmente cazaron al fantasma que los eludió durante medio siglo. Pero no me arrepiento de nada que hice. Esa es la verdad. No me arrepiento porque hice exactamente lo que tenía que hacer para sobrevivir en un país brutal, donde si no eres político corrupto, narcopoderoso o empresario sin escrúpulos, entonces no eres absolutamente nadie. Hice lo que tuve que hacer para sacar a mi familia de la miseria más absoluta, para darles oportunidades que yo nunca tuve para ser alguien en lugar de nadie.
El sistema mexicano estaba completamente podrido mucho antes de que yo naciera en ese rancho olvidado de Sinaloa. Yo no lo inventé ni lo creé. Solo aprendí a jugar sus reglas mejor que nadie. Entendí cómo funcionaba realmente el poder en México. No el poder de papel que enseñan en las escuelas, sino el poder real que mueve las cosas. Y usé ese conocimiento para construir un imperio que duró décadas. Si alguien realmente cree que con mi caída el narcotráfico va a acabar, es un ingenuo completo o un mentiroso cínico. Ya hay otros ocupando mi lugar en este preciso momento. Otros comprando a otros gobernadores con las mismas técnicas que yo usé, otros moviendo toneladas de drogas por las mismas rutas que yo controlé. Otros lavando dinero en los mismos bancos y negocios que yo usé. El sistema sigue exactamente igual, porque yo no era el sistema, era solo una pieza importante, sí, pero reemplazable.